¿Me avisas? Estamos. Hoy continuamos con la cuarta parte de la serie. Quiero, pero no puedo. Hemos estado hablando por varias semanas de la lucha más grande que muchos tenemos como cristianos cuando deseamos de verdad agradar, honrar y glorificar a Dios con nuestras vidas. Ya conocemos muy claramente que con nuestras propias fuerzas no podemos jamás lograr hacerlo. Que esto solo ocurre con un proceso que es de adentro hacia afuera y es una obra exclusivamente del Espíritu Santo. Entre lo que hemos aprendido en 2 de Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y se está refiriendo que todo eso ocurrió ¿dónde? En el Espíritu. Todavía no está eso formado ¿dónde? Todavía no hay nada nuevo en el alma. La vieja manera de pensar está intacta. Lo que hay es algo totalmente nuevo en el espíritu. Y ahí por eso es que tenemos la lucha de que quiero y no puedo. Porque tengo mi vieja manera de ¿qué? De pensar. De pensar. Y entonces, como nuestra composición, estamos compuestos de tres cosas. Lo expliqué el domingo pasado. Espíritu, alma y cuerpo. Pues cada una de ellas tiene un efecto en nosotros. Porque estamos compuestos de esas tres cosas. Y el apóstol Pablo lo explica de esta manera. Lo voy a leer y hoy sí no voy a mencionar nada. Solamente lo voy a leer como introducción al tema, que es, se ríen, yo también. Romanos 7 del 14 al 25, donde explica estas tres cosas. Ahí están las tres cosas explicadas. Y el efecto de cada una de ellas está en esta lectura. Léeme al amado hijo para continuar. Romanos 7, 14 al 25, versión la Biblia de las Américas. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que realmente quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso es lo que hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconozco que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero al hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso lo hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Ahí vemos el espíritu, la carne y ¿qué? Y el alma, las tres cosas. Y ahí está la lucha. El espíritu lucha con la carne. Este mal con el que nacemos, con el que nacemos, lo vemos desde los primeros días de ¿qué? De un recién nacido. Por favor, eso se ve enseguida. Y hemos estado explicando cómo podemos quedar libres de este patrón pecaminoso. Y aunque la salvación es una obra instantánea de Dios, cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo nos ha hecho nuevos en el Espíritu, nos ha devuelto a la vida que se perdió en Adán. Cuando Adán murió, el Espíritu es separación de Dios. Así que Dios nos dio vida al unirnos de nuevo a través de Cristo Jesús. Le dio vida al Espíritu. Las personas que no han recibido a Jesús, su espíritu está muerto. No es que no existe, es que está separado ¿de quién? De Dios y muerto espiritualmente. Pero tiene vida.
¿Ok? De ahí en adelante empieza este proceso continuo de la transformación de la manera de pensar que se llama en la Biblia lo llama santificación, que es un proceso donde, en el alma. Y como es en el alma, se va a manifestar en todo lo que hacemos. Nuestra vieja manera de pensar nos lleva a actuar de una manera. ¿Verdad que sí? Pues la nueva manera de pensar en Cristo en el alma nos lleva a actuar ¿de qué? De otra manera. Ahí es la cosa. Y no es cualquier cambio de manera, de forma de pensar, porque las personas, ¿cuántos no cambian aquí de forma de pensar de un montón de cosas? Así que es un cambio de pensar diferente, no es cambiar de pensar de que yo pensaba que es azul y ahora es amarillo. O pensaba que la tierra era cuadrada y ahora es redonda. No, no es eso lo que está diciendo la Biblia. No, no es eso, es una forma de pensar, de ver. Porque esa forma de pensar es una transformación que nos va impactando poco a poco. Es una forma de pensar espiritual. Y no es otra forma que la forma de pensar ¿de quién? De Cristo Jesús. Es su mente sustituyendo la cual, la nuestra. Eso es la santificación. Es la mente de Cristo, ¿qué? Sustituyendo ¿qué? Nuestra manera de pensar. Recuerdo una vez más que nosotros ya somos santos 100% en Cristo Jesús. Santo no es sin pecado, es separados para Dios. Y ya Dios me separó cuando me hizo una nueva ¿qué? Creación. Y aunque yo sigo pecando en mi carne y en mi alma, yo sigo siendo ¿qué? Santo, porque Dios sigue separándome para Él ya. Ya Dios no me bota. ¿Ok? Pero hemos visto que a Dios le interesa. Le interesa. Desea. Dice, y es su propósito. Moldearnos a la imagen de Cristo. Claro. Él quiere intercambiar nuestra manera de pensar por la de Jesús mediante el Espíritu Santo, el cual usa la palabra de Dios para lograrlo. El Espíritu no usa Condorito para lograr eso. No usa Cosmopolitan. Yo no sé si eso existe todavía. Pero no usa las que ustedes, eso no lo usa. Eso cambia tu forma de pensar. ¿Dónde? Aquí, en la carne. Dios, el Espíritu usa la Biblia para transformar nuestra mente a la mente de Cristo. Por eso es importante que leas la Biblia y que vengas a escuchar la palabra. Si no, tu mente no va a ser transformada. Eres salvo con la vieja manera de ¿qué? De pensar. Vas a ir al cielo, gloria a Dios, porque no depende de eso. Pero no puedes glorificar a Dios. No puedes glorificar a Dios. Porque el resultado de esa transformación, no un cambio de conducta, es que nuestra manera de pensar, al ser transformada, cambia nuestras acciones, cambia nuestros intereses, cambia nuestros deseos, cambia nuestras prioridades, nuestra escala de valores. Cambia yo poder identificar qué es más importante que otra cosa, qué es lo correcto y qué no lo es. Fíjate, esa manera de pensar te va a impactar ahora en Refresh Woman. Claro. Porque tú vas a tomar la decisión basado en lo que tu manera de pensar entienda que es más importante. Ahora entienden por qué a Dios le interesa tanto transformar nuestra manera de pensar. Porque vamos a estar tomando decisiones basadas en la manera ¿qué pensamos? Y Dios quiere que la manera de pensar sea correcta, para que tomemos decisiones de acuerdo a Jesús, de acuerdo a Él, correcta. Porque ya no evaluamos entonces con nuestra mente natural, que es terrenal, natural y diabólica, sino que es la mente de Jesús que ha sido formada en mí por obra del Espíritu Santo. Saben que Jesús está en el cielo físicamente, ¿verdad? ¿Saben quién es el que está aquí, verdad? El Espíritu Santo. Por eso dijo, me voy y les voy a enviar ¿a qué? A otro. Pero el Espíritu Santo está aquí para formar en ti y en mí la mente ¿de quién? De Cristo. Lo agarraron, ¿verdad? Ok. Eso hace que nos vayamos separando cada día más en la forma de pensar y vivir del mundo y nos separemos más para la forma de pensar y vivir
para los propósitos de Dios, para honrarlo y verdaderamente vivir para la alabanza de su gloria. Pero sin esa transformación, eso no va a suceder. Por eso es que esto es tan importante, esta serie. Dios desea que esto suceda. Por eso la palabra dice, entre otras cosas, que no nos adaptemos a la manera de pensar de este mundo. ¿Lo dice o no lo dice? También dice que no sigamos la corriente de la forma de pensar, de actuar, de decidir del mundo. ¿Lo dice o no lo dice? Entonces, ¿por qué se hace tan difícil que cuando les toca hacerlo, lo hagan? Porque no he cambiado la forma de qué, de pensar, ya, eso es todo. No he cambiado la forma de pensar. No, mis prioridades no han cambiado, mi escala de valores no han cambiado. Si hubiesen cambiado, yo no tengo problema, lo hago automáticamente, porque es Cristo hace eso de forma automática. Cristo no está entre dos, ¿de qué hago? Déjame ver. No, Cristo sabe, esto es de la corriente del mundo y esto es del reino. Así de forma instantánea. Hemos explicado que aunque esto no lo podemos hacer con nuestras fuerzas, sí es un proceso que requiere de mi cooperación. Porque si nosotros descuidamos esta responsabilidad o nos oponemos, escúchame, a lo que el Espíritu Santo quiere hacer, nos vamos a encontrar luchando con los mismos problemas una y otra vez, sin verdaderamente ser transformados. Pero si nos sometemos al Espíritu Santo, Él ejerce su influencia en cada aspecto de nuestra vida, no de golpe. Lo de golpe ocurrió ¿dónde? En el Espíritu. Pero en el alma es algo que va ¿qué? Poco a poco, progresando de forma constante, pero segura. ¿Pero qué? Si nos ¿qué? Sometemos a lo que Él está haciendo. Los viejos pensamientos. ¿Y cuál es el resultado de eso? Bueno, que los viejos pensamientos, hábitos pecaminosos, decisiones incorrectas serían poco a poco que disipando y van siendo reemplazados poco a poco por una nueva conducta agradable a Dios, que no es otra cosa que la conducta de Jesús manifestándose a través de mí por medio del Espíritu. Como nuestros pensamientos gobiernan nuestras emociones, decisiones, acciones, actitudes y palabras, escalas de valores, cualquier transformación debe comenzar entonces ¿dónde? En la mente, en mi alma. Están calladitos. Por eso es que necesitamos esta manera de pensar permanente, que es permanente. No una modificación de conducta que es temporera, que no es real. Y eso solo puede lograrse por lo que dice la Biblia de la renovación del entendimiento. Léeme Romanos 2:12, por favor. Romanos 12:2, Dios habla hoy. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Entonces, fíjate lo que dije, no podemos vivir de acuerdo a los criterios de ¿qué? ¿Qué son criterios? La forma de que de pensar, de evaluar, de hacer del mundo. Al contrario, ¿qué es algo que es al contrario? Digo, opuesto. Entonces no me mezcle la gimnasia con la magnesia. No quieren mezclar agua con aceite porque el agua y el aceite no ¿qué? No mezclan. Ah, no, pero tienes que, ese pero viene de la ¿qué? De la vieja manera de ¿qué? De pensar. Entonces Dios dice que tenemos que cambiar ¿qué? La manera de pensar, porque esa es la única forma que la vida va ¿qué? Va a cambiar. Sin un cambio en la manera de pensar, la forma de vivir no va ¿qué? No va a cambiar. Tampoco vamos a poder conocer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios se conoce con la mente de Cristo, no con nuestra mente carnal. Y no vamos a poder decidir qué es bueno y qué es malo. Vamos a estar viviendo igual que antes, llamándolo lo bueno malo y a lo malo bueno.
porque esa es la manera de pensar vieja. No vamos a saber realmente lo que es correcto y lo que es perfecto, lo que es maduro. Por eso tenemos, gracias, por eso tenemos tantos adultos y adultas, jóvenes, cristianos y cristianas inmaduras, porque no son perfectos en madurez. Y tú los ves reaccionando con el bobo, porque eso es inmadurez. Entonces Dios no quiere eso, y la única manera que no vamos a vivir así es cambiando ¿qué? La manera de pensar. Si nuestra manera de pensar es nuestro mayor problema, entonces debemos entender de dónde nacen los pensamientos, ¿cierto? Si ese es el problema mayor, pues ¿de dónde nacen los pensamientos? ¿Qué es lo que desencadena los patrones negativos de pensamiento? Pues miren, bien fácil, el Señor nos ha dado sentido físico, ¿verdad que sí? Para que podamos interactuar unos con otros y con el mundo ¿qué? Natural. Dios nos dio eso, se lo dio a Adán y se lo dio a Eva. Nos dio la capacidad de ver, de tocar, saborear, oler. Todo eso es un regalo maravilloso de Dios que afecta el desarrollo de nuestros pensamientos. Por lo tanto, afecta lo que ¿qué? Lo que hacemos. De ahí viene. Sin embargo, debido a que todo el tiempo estamos siendo influenciados por el sistema del mundo que está a nuestro alrededor, a veces no utilizamos esa capacidad de manera que honre a Dios. Experimentamos la vista, los sonidos, los sabores, sentimientos que nos dan un placer momentáneo y comenzamos a pensar, quiero más. Eso mismo pensó la mujer en el Edén cuando se dejó arrastrar o llevar por sus sentidos, y sus sentidos le provocaron pensamientos que provocaron ¿qué? Sentimientos y emociones. Ese mismo fue lo que le pasó a ella. Y así comenzó en ella y de igual manera comienza en nosotros la espiral descendente. Nuestros sentidos desencadenan sentimientos y pensamientos como sucedió con Eva, que provocan patrones de conducta destructivos. Así que nuestros sentidos son ¿qué? La raíz de donde ¿qué? De donde surgen nuestros pensamientos. Ayudan, es parte de eso. Fíjate lo que dice Santiago 1, 14 al 15. Y todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez ha sido consumado, da luz a la muerte. Todo lo contrario, cada uno es tentado, ¿qué? Deseos que vienen a través de ¿qué? De los sentidos, claro. Los que te arrastran, ¿de qué? Te arrastran y te seducen. Porque los sentidos responden ¿a quién? A la carne. Y la carne está corrupta y es un mensajero ¿de quién? De Satanás. Y la carne nos mantiene esclavos ¿de qué? Del pecado y prisioneros ¿de qué? Del pecado. Ahora entienden. Ahí está la explicación. Entonces engendra ¿qué? El pecado, y el pecado una vez ha sido concebido en nosotros no da muerte eterna, pero sí puede producir la muerte ¿de qué? De obras de Jesús a través de nosotros. Gracias, Joshua. Y eso sí. Por eso, muy amada y preciosa familia, gracias. Debemos tener discernimiento en cuanto a lo que vemos, a lo que leemos y a lo que escuchamos. Pero no un discernimiento natural, sino uno que nos puede ayudar a ver con claridad qué de lo que escuchamos, qué de lo que leemos, qué de lo que vemos es correcto y qué no lo que no lo es. Y allí dijimos que necesitamos que, para hacer eso, la mente de Cristo,
Al principio de este año yo di una serie de la sabiduría donde mostré con principios bíblicos que dice que nuestra santidad, nuestra manera de pensar, nuestra sabiduría y discernimiento es natural, terrenal y diabólica. ¿Cierto o falso? Y lo probamos. Entonces, Dios, ese no es el que necesitamos. No, ese no nos sirve para nada en lo espiritual. Necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo para poder identificar lo que es correcto y bueno de acuerdo a Dios y que no lo es. Es también la razón para que el apóstol Pablo nos diga lo siguiente en Efesios 4, 22 al 24. Léemelo, amado hijo. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Mira qué versículo tan poderoso. Fíjate lo que dice. Dejen que el Espíritu, ¿quién? ¿Que quién? Mi fuerza, mi sabiduría, mi discernimiento. No. Pero ahí dice una palabra bien tremenda. Dejen. ¿De quién es la decisión? De mía. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y ¿qué? Las actitudes. Porque los pensamientos traen como respuesta las ¿qué? Las actitudes. Por eso dije que con nuestro esfuerzo no podemos cambiar, pero que a la misma vez tenemos que cooperar con el Espíritu Santo. Porque escucha esto tan terrible que dice ahí, con nuestras fuerzas no podemos vivir la vida de Dios que quiere que vivamos. Pero con nuestra fuerza sí podemos oponernos, impedir o bloquear que el Espíritu Santo nos transforme. Por eso dice, dejen, permítanle al Espíritu hacerlo, no se le opongan. No estés bloqueándolo con tu manera de pensar natural, terrenal, diabólica. Dice, no sigas con tus argumentos, con tus peros, con yo pienso, yo creo, yo opino, yo prefiero, a mí me gusta. Todo eso es una oposición a la manera de pensar del Espíritu. Y créeme, por eso hay tantas personas que están igual que cuando recibieron a Jesús. Porque siguen viviendo por sus sentidos. Y los sentidos provocan los pensamientos. Y provocan los sentimientos. Y viven por eso. Entonces, ¿qué no puedo? No, tú no puedes, es verdad. El problema es que no has dejado al que puede, que es el Espíritu Santo. Por otro lado, el cooperar con el Espíritu Santo, o sea, no oponernos, no hacerle resistencia a lo que está haciendo en nosotros, provoca esa transformación de la manera de pensar que estamos hablando, que tanto necesitamos y Dios desea que ocurra. Por eso la Biblia dice, entre otras cosas, que no contristemos, no entristezcamos, y también dice que no apaguemos el Espíritu Santo. ¿Lo dice o no lo dice? Claro, entonces, ¿qué es apagarlo? O sea, apagar su obra en nosotros. Eso es lo que dice. No es que se va, no es que se muere, es que le apagamos la obra. No hay. Está ahí, pero no puede estar así, durmiendo, no puede. Me tienen aquí. No me dejan obrar. Porque sí podemos estorbar su obra para renovar y transformar nuestra manera de pensar. Y un ejemplo, lo dije antes y lo dije y lo voy a decir ahora. Cada vez que predicamos o enseñamos algo y tu carne, tu mente está ahí, yo no creo eso, yo no lo veo así, yo no opino eso, yo no lo prefiero así, no me gusta, no siento eso, siento lo otro. Muchas veces algunas personas lo hacen por, otros lo hacen porque malinterpretan lo que la Biblia dice.
Pero la mayoría, sinceramente, es porque creen, opinan, piensan, les gusta o prefieren de X manera. Otras personas, y muchas, desafortunadamente, muchos o la mayoría de estas personas, sin tener ningún fundamento bíblico real y correcto para lo que cosas que creen, opinan, piensan, sienten o les gustan. No tienen nada, ningún fundamento bíblico. Ninguno. Y a veces tienen uno mal usado. Leen este y se agarran de este y hay 15 que aclaran ese, pero los 15 no los quieren ver este porque este les gusta lo que quieren que pensar. Todo eso es oponerse ¿a qué? A la obra del Espíritu Santo. También dice en el versículo, aparte de que dice, dejen que el Espíritu Santo los renueve su manera de pensar y actitudes, también dice que debemos despojarnos del viejo hombre, que está viciado. Oye esa palabra. ¿Qué es un vicio y qué hace contigo? ¿Qué es un vicio? Algo que no puedes ¿qué? Dejar, ¿cierto? ¿Y qué termina haciendo? Tú lo dijiste, te destruye. Entonces, fíjate lo que Dios está diciendo. Qué bueno que están aquí de nuevo. Dejen que el Espíritu Santo te transforme la manera de pensar y quítate ¿qué? Quítate la vieja y ponte la nueva. Y ser renovados en el Espíritu de nuestra mente, dice, para vestirnos del nuevo hombre creado a imagen de ¿quién? Cristo, de Dios. ¿Sabes qué es en este nuevo hombre? Porque dice de Dios. Es el Jesús que está en ti por medio del Espíritu Santo. Pero fíjate que una vez más dice quítatelo. ¿Quién? Yo. Entonces, cuando yo le permito al Espíritu Santo obrar, Él me va quitando ¿qué? Esa vieja manera de pensar y me va poniendo y vistiéndole el alma. ¿El qué? Porque el Espíritu ya está. Esto no está hablando del cuerpo. El cuerpo, la carne, no sé qué. La carne no se puede vestir de lo espiritual. El Espíritu ya está ahí, no necesita más. Es en el alma que está velando. Es aquí donde hay que ponerse eso. Pero eso es una obra del Espíritu Santo si se lo permitimos. Por eso, y lo vuelvo a enfatizar, familia, tienes que leer la Biblia. Tienes que venir a los servicios. No puede ser como el Fénix que aparece de vez en cuando. Eso no va a funcionar. Tienes que exponerte a la palabra. Tú no ves que tú estás exponiendo tus sentidos todos los días, cada segundo de tu vida, a la forma de pensar del mundo, a la corriente del mundo. Entonces el Espíritu tiene que usar una hora aquí para contrarrestar una semana que tú llevas siendo influenciado en la forma de pensar por el mundo. Y tiene un ayudante que es la carne que está 24/7 contigo hablándote ahí, que no para. Por eso es que tienes que coger en serio. Yo voy a ir a escuchar palabras. Voy a ir los miércoles a discipularme y voy a ir los domingos. Y esa va a ser mi prioridad. Por encima de cualquier cosa. Y si puedo leer el periódico, puedo leer la Biblia 15 minutos. Si puedo ver televisión, puedo leer la Biblia 15 minutos. ¿Por qué la Biblia leerla es importante? Porque la Biblia es viva y eficaz. No es una letra como un libro. Y mientras es un trabajo silencioso del Espíritu adentro. ¿Por qué es de adentro?
hacia afuera, y mientras tú la estás leyendo, tú piensas que no está pasando nada. Sí está pasando adentro, pero tú no lo estás viendo. A la larga lo verás. Nosotros, mire, la obra del Espíritu, gracias Señor, es como la caña. ¿Ustedes conocen la caña? La caña está 4 años creciendo hacia adentro. ¿Cuánto? Y tú no ves nada. Y parece que es una porquerita de flor así. Arráncala. Métele mano y trata de sacarla. Búscate algo, álala con lo que te dé la gana, a ver si la vas a poder arrancar. Ese chispitito así. Está 4 años, pero a los 4 años, en el 5.º año hace así, sube hasta 80 pies de largo. No se caen. Así es la obra del Espíritu. Cuando vienes aquí hoy palabra, cuando te disipulas, cuando lees la Biblia, cuando oras, eso es lo que está pasando dentro. No se ve porque es de adentro hacia afuera. Pero si descuidamos esto, nunca eso va a pasar, familia. Somos salvos, vamos al cielo, qué bueno. Pero eso no es lo único que Dios quiere. Que voy a tener mis... Sí, las voy a... Yo las tengo. Quisiera no tener unas, pero ahí están. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un corazón que pone las cosas de Dios en primer lugar. Y al reino de Dios en primer lugar. Esa es la diferencia. Mientras ustedes estaban pensando en sus casas, yo estaba pensando en cómo podía hacer este servicio hoy sin agua y sin luz. Y no solo pensando, me moví a hacer las cosas a comprar más abanicos, a buscar extensiones, a llenar los galones de agua, asegurarme que pudiéramos hacer esto. Porque para mí el reino de Dios yo le doy la importancia que tiene. Y hemos hablado tantas veces que una de las cosas importantes para que esto suceda es morir a la carne. Todo se resume ahí, morir a la carne, morir a sus deseos, a sus mandatos y dejar de ceder a sus mandatos a nuestra mente, porque ella da órdenes todo el día a la mente. Ella no tiene otro trabajo que hacer. 24/7 está tirándote, ¿qué? Pensamientos a la mente. Puedes morir a ellos para que el Espíritu Santo sea quien responda con la naturaleza de Jesús, no con la nuestra, con la mente de Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía que él que moría todos los días, porque él sabía que la carne estaba ahí todos los días. Él sabía que se despertaba y la carne le decía, good morning, welcome, come to papa. Y le dijo, no, yo tengo otro papá, que no eres tú. Así que voy a morir a ti. Ahora, ¿a qué moría el apóstol Pablo? ¿A qué? Di a sus preferencias, di a lo que sentía, di a su manera de ver las cosas, a su manera de pensar natural, di a sus opiniones, a sus argumentos, a sus deseos, a sus actitudes, a lo que prefería, a lo que le gustaba. Moría a responder a los mandatos de su carne, eso era todo. Para que el Espíritu entonces respondiera a través de él, con la mente de Cristo. Por eso era que lo hacía, para que el resultado de eso era que el Espíritu Santo pudiera manifestar a Jesús a través de él y no fuera su propia llave o su propia carne corrupta
respondiendo, porque él sabía claramente, y Dios le había revelado y él mismo había escrito, que su carne estaba vendida al pecado, esclava del pecado y presa del pecado. Y quería mantener su alma así, esclava del pecado, vendida al pecado y presa del pecado. Y él deseó esto, ya yo no soy eso, yo no puedo vivir así. Así que muero. Una segunda fuente de pensamientos pecaminosos es el enemigo. No podemos evitar, o eliminar o dejar afuera eso. ¿Cuántos de ustedes han estado pensando en algo bueno, y de momento se le cruza un pensamiento perverso, pecaminoso, así de golpe? De golpe. Está haciendo algo y viene y ¡boom! ¿De dónde tú crees que vino eso? Claro. ¿Y tú de dónde vino? Pues son los intentos del enemigo de proyectar sus ideas en nuestras mentes, torcer la verdad, incitándonos a desobedecer a Dios. Y eso, escúchame, quiero decirte que él pone un énfasis más grande, de un énfasis mayor. Cuando, lo que he dicho antes, como hoy tú estás escuchando la verdad de la palabra de Dios, aquí es con más fuerza que él trata de usarlo. Porque su propósito, escúchame, es destruir nuestro carácter. Su propósito es evitar que la mente de Cristo sea ¿qué? Formada. Ya que Él no puede destruirnos porque ya nosotros somos hijos de ¿quién? De Dios. Él sabe que no puede destruirnos. Lo único que nos eternamente, lo único que le cuesta es ¿qué? Que le queda es tratar de evitar que ¿qué? Que se forme la mente de Cristo para que vivamos contrario a Dios. Y no vivamos esa vida del Espíritu, sino que sigamos viviendo según la carne, a pesar de ser salvos. Por eso nos ataca tanto cuando estamos escuchando la palabra. Porque Él sabe, escúchame, que la palabra es lo único que puede resolver el problema entre la carne y el Espíritu. Es lo único y Él lo sabe. Por eso te ataca tanto cuando escuchas la palabra. Ahora entiendes por qué te ataca tanto, ¿verdad? Él dice, si yo les desvío esto, se chavó lo que no sirve. No, la función no se dio, estoy gozando. Por eso es que hay que dejar que el Espíritu lo haga. ¿Cuál es uno de los consejos que el apóstol Pablo nos da para manejar estos ataques del enemigo a la mente? Porque nuestra mente, nuestra manera de pensar será una de dos. O cedemos a sus tentaciones, o sea, a la carne, o nos mantendremos firmes en él. ¿Cuál es el consejo del apóstol Pablo para mantenernos firmes? Filipenses 4:8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Qué tremendo. ¿Dónde dice? Concéntrense. Piensen. Siempre tienen que mirar. Las palabras son importantes en la Biblia. Los énfasis. Ahora, una cosa para terminar. O sea, esto es bien importante, les está diciendo. Por eso quiero terminar con esto. Se les está diciendo otras cosas y dice ahora. Todo eso se los he dicho, pero ahora es que tienen que escucharme bien. Eso es lo que está diciendo. Concéntrense en todo lo que es ¿qué? Verdadero. Para tú hacer eso, tienes que permitirle ¿a quién? Al Espíritu controlar tu mente. Todo lo que es honorable, lo que es justo, lo que es puro, todo lo bello y lo admirable. Piensen en cosas excelentes, fíjate, y dignas ¿de qué? De alabanza. No está hablando de alabanza de parte de quién? De Dios. Muy amada familia, permitimos que nuestras mentes sean transformadas por estas cosas, por Dios, por estos principios que son de la palabra, o vamos a morder el anzuelo continuamente del enemigo.
Una de las dos. No importa de qué manera nuestras mentes sean bombardeadas por las tentaciones, debemos recordar que como creyentes no tenemos que ser esclavizados por el pecado. Porque la Biblia dice, escúchame, que ya nosotros no somos esclavos del pecado. Porque Cristo ya nos libertó de la esclavitud del pecado, ya no somos víctimas, ahora somos hijos del Dios Todopoderoso. Y a Él sea la gloria, la honra y el honor. Aleluya. ¿20? ¿Qué cosas tenemos a nuestro alcance al ser hijos de Dios? ¿Qué cosas nosotros tenemos a nuestro alcance? ¿Qué cosas están ahí disponibles en mí? Porque somos morada del Espíritu Santo, escúchame. Tenemos varias cosas que voy a decir, entre ellas extinguir las flechas de fuego que lanza el enemigo, que no es otra cosa que la que los pensamientos. Léeme Efesios 6:16. Ay, deja ver si yo puedo terminar hoy. Que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. ¿La confianza en quién? Di la fe, pero la fe, si tu manera de pensar no ha cambiado, no existe. Incluye ¿qué? Una manera de pensar correcta. Esto va atado, por eso la Biblia es un enlace de principios. Esto va atado al que leí en otro que no es ni en Efesios. Por eso es que la Biblia hay que entrelazarla, Apocalipsis con Lucas, así se lee la Biblia. Porque una cosa te amplía o te explica más la otra. Y ahora miremos lo que dice Isaías 55, 8 y 9. Mira, oye esto, para que tú veas lo que está en nosotros, lo que Dios ha puesto en ti y en mí. Léeme eso, amado hijo. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Para. ¿En cuánto? ¿En cuánto? Entonces, ¿por qué tú quieres entender con tus pensamientos la forma de pensar de Dios? Dije con tus pensamientos, dije con tu razonamiento, con tu sabiduría natural, terrenal y diabólica. Continúa leyéndome. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. ¿De cuán lejos están? Bueno, unos están en el cielo, otros están en la tierra. Literalmente, y esa es la verdad. Porque unos están en Dios y los otros están en nuestra naturaleza, ¿qué? Terrenal. Termíname de leer porque tú vas a ver la noticia que te tengo más adelante. Allá. Ok. Esa es nuestra condición que di natural. ¿Cierto? ¿Verdad que sí? Ahora yo te voy a leer qué hace el Espíritu Santo cuando le dejamos transformar ¿qué? La forma de pensar. Léeme ahora Primera de Corintios 10:13. Sí, 2:16. Ajá, ese mismo. Sorry, perdón. Ese. Primera de Corintios 2:16 dice, como dice la palabra, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? Para. ¿Quién qué? O sea, nadie, porque ya lo leímos. Ve que esto está atado, esto está en Corintios. ¿Está atado con quién? Con Isaías. Nadie conoce la qué? La mente de Dios. Ahora sígueme leyendo. ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios.
y por eso pensamos como Cristo. Dale un aplauso al Señor. Pero sin la mente de Cristo formada, olvida y canta. Por eso decía, para que conozcamos la voluntad de Dios, lo que es correcto, lo que es puro, lo que es verdadero. Ven que todo está atado y todo está en libros de la Biblia diferentes. Esto está hablando de la mente, pensamos como Cristo. Siempre Dios va a reservarnos ¿qué? Cosas que no vamos a saber. Pero esto está hablando exactamente en conocer ¿qué? Está de Dios, lo que es correcto, lo que es perfecto, lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es agradable, lo que es digno de admiración y alabanza. De eso es lo que está hablando. Entonces tú y yo tenemos la capacidad de ¿qué? A través de la mente del Espíritu Santo, tener la mente de Cristo y poder entender la mente de ¿quién? De Dios. Eso es bien grande. Yo no sé para ti, pero para mí lo es. Y yo veo el resultado todo el tiempo positivo de eso cuando doy consejería. De tener esa mente. Y veo el resultado de los que no la tienen. ¡Oh! También. Las dos cosas lo veo. Así que mira lo poderoso que Dios ha puesto en nosotros. Por eso tienes que permitirle al Espíritu Santo y dejar esas excusas de que no tengo tiempo, de que no puedo, de que estoy cansado, de que estoy cansada, de que el trabajo, de que mis nenes, de que la nena, de que vivo lejos. No lejos no, porque lejos hay gente aquí que vive aquí y va a Mayagüe a trabajar. Y va a Arecibo y va a Ponce. Eso no es lejos y se va a las 8 de la mañana. ¿Cierto o falso? Para eso no es lejos. Pero para la iglesia a las 11 de la mañana, a las 8 es lejos. Sin tráfico. La semana se chupan un tapón. De la vieja manera de pensar. Ya. Y esto, Dios ha puesto esto en nosotros. Nos ha dado el privilegio de tener la mente de Cristo. Eso es un súper privilegio. O sea que en nosotros está la capacidad, a través del Espíritu Santo, de pensar como quien piensa. Jesús. Entonces no tenemos excusa. Es que no hemos sido responsables en permitirle al Espíritu Santo que transforme nuestra manera de pensar y forme la de Cristo. Y quite nuestra vieja manera de pensar y la sustituya con la de Jesús. Si el que comenzó la buena obra en vosotros la terminará. Eso es cierto, pero tienes que dejar que lo termine. Y ya lo hemos probado. Déjeme ver qué corto porque quiero terminar. Léeme rápido, no lo voy a comentar. Cosas que nos ayudan del Espíritu. Primera de Corintios 10:13. ¿Cuánto me queda? 10 minutos. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Y pueden confiar en Dios, porque Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Y eso lo hace a través del Espíritu Santo. Léeme 2 de Corintios 10:3 al 5.
¿Qué otra cosa hace el Espíritu? Es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios capaz de destruir fortalezas. Tú ves que las cosas no nos sirven nada de aquí. No dejemos de usar las cosas de aquí. Los argumentos humanos, los pensamientos humanos, las preferencias humanas no sirven, familia preciosa, para la vida espiritual. No sirve ninguna. Por más bonita que parezca, o tú tienes razón o Dios tiene razón. Entonces, olvidemos ya los argumentos que nos damos, que nos da la carne, que nos da Satanás. Que nos dan nuestros sentidos, porque ahí está lo que prefiero, lo que quiero, lo que me gusta. Todo eso influye. Sígueme leyendo, si no termino. Y así que se me hace difícil, de verdad. Sigue. Y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. ¡Ah! ¡Qué espectacular! Por eso la Biblia dice que la palabra viene a destruir que argumentos, especulaciones, ahí está, fortalezas que se han formado, que impiden que conozcamos ¿qué? A la voluntad de Dios y lo que Dios piensa. Y ahí dice, sino que son poder de Dios para destruir que esas fortalezas, que son las cosas espirituales. Por eso te conviene leer la Biblia, orar, venir y escuchar palabras y discipularte, porque eso es lo único que va a destruir esas fortalezas en ti. Eso es lo único que va a transformar tu manera de pensar, por lo tanto tu manera de vivir. Por lo tanto vas a tener la mente de Cristo y vas a poder discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno, correcto, justo, agradable y digno de alabanza y adoración. Dar un aplauso al Señor, un trabalengua. Termíname el versículo, amado hijo. Y toda altanería, porque eso viene del orgullo humano. ¿Cuántas veces he hablado de eso? Ahí está en otras palabras. La altanería, esa forma de pensar es altanería. Cada vez que tú vienes, yo pienso, yo opino, yo creo, yo prefiero, a mí me gusta, eso es altanería. Eso es orgullo, eso dice Dios, no lo digo yo. Sigue. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo. ¿Cuánto pensamiento humano? Por si no tienes duda de lo que estoy diciendo. ¿Por qué todo lo tengo que someter? Y porque nada sirve. Si sirviera, no lo tengo que someter a Cristo. Entonces se lo añado. No, Dios no añade nada. No coge nada de mi forma de pensar y se lo añade a Cristo. La bota y la cambia por la de Jesús. Sigue. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. ¿Ve? Porque sin eso no vamos a poder ¿qué? Obedecer. Y Dios le interesa que obedezcamos. Pero no va a haber obediencia a menos que esos pensamientos humanos sean sometidos ¿a quién? A Cristo, porque el que obedece no eres tú, es Cristo. El ser humano no puede obedecer por sí. Por eso Dios nos lleva a ser vigilantes y cuidar nuestra manera, nuestras mentes en todo momento. Si no lo hacemos, los valores, los propósitos mundanos se van a introducir sutilmente, influenciarán nuestra manera de pensar y por lo tanto nuestra manera de actuar. Escúchame, cada vez que nos permitimos ser conformados a la manera de pensar del mundo, el enemigo consigue un punto fuerte de apoyo en nuestras mentes. Y cuanto más nos sometemos a esos pensamientos, más fuerte se vuelve su control sobre nosotros en nuestra mente. Tenemos que saber elegir sabiamente, familia, qué pensamientos aceptaremos y cuáles vamos a rechazar. No basta resistir las mentiras del enemigo, debemos también de manera deliberada llenar nuestra mente con la verdad de la palabra de Jesús. Yo iba a leer Mateo 4 del 1 al 11. Pero no puedo. Voy a decir lo que dice. Ahí, cuando tú léelo en tu casa, si quieres, Mateo 4, del 1 al 11, dice qué técnica usó Jesús cuando Satanás lo tentó en el desierto.
y le dijo esto y aquello, y Jesús le dijo, párate, yo pienso, yo opino, yo creo. Y si alguien podía hacerlo era él. Y las 3 veces le dijo, escrito está. Hizo lo mismo que tú y yo hacemos, escrito está. No, Dios dice, no, yo creo, pero no, yo creo, no, pero yo opino, no, pero yo pienso, a mí me gusta, yo veo, yo siento. Está escrito aquí. No, Jesús no usó. Y si alguien lo podía usar. La pregunta es por qué Jesús usó eso. Si él podía decir, yo te voy a decir algo. Yo. Si alguien podía decir, yo te lo voy a decir, era él. La pregunta es por qué Jesús le dijo, escrito está. ¿Por qué? Pues para enseñarte a ti y a mí cómo es que debemos responder a nuestra manera de sentir, pensar, hablar, a nuestras preferencias, a nuestras opiniones, a lo que el sistema del mundo dice. Para eso lo hizo. Para cada vez que vamos a ver, hablar, aconsejar, evaluar, ver, opinar, sentir, pensar, decir, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Eso es lo que yo opino, eso es lo que yo creo, eso es lo que yo prefiero, eso es lo que a mí me gusta, eso es lo que dice todo el mundo. ¿Qué dice Dios? Eso es lo que nos está diciendo, que esa es la manera de vivir. Por eso Jesús hizo eso. Nos quería enseñar a cómo vivir, pensar, actuar, decidir, aconsejar, todo. Cuando tú tienes un versículo listo en tus labios que refuta una mentira de Satanás, del mundo, de tu carne, tienes la munición y defensa espiritual más poderosa posible que tú puedes tener. Nada es más poderoso que eso. Pero cuando lo único que tienes son tus sentimientos, tus argumentos, tu preferencia, opiniones, creencias, pensamientos, vas en camino del error y contrario al camino de Dios. Y muchas veces, muchos de nosotros nos encontramos en la vida cristiana como si estuviéramos en una cuerda de tira y jala y afloja entre Dios y el pecado, siendo alados un tiempo para aquí y un tiempo para allá. Ahora, si eso te ocurre y tu condición es que tú quieres y tú estás tratando ahí dejando el espíritu, y aún si no, si fracasas, cuando fracasemos, lo que no puedes permitirle al enemigo es que te meta en condenación. Cuando te mojes, como explicó Joshua hace unas semanas atrás, que espectacular, cuando te mojes, no permitas que el enemigo te meta en condenación. Pero sí es importante que lo reconozcas, que veas tu falta, que te arrepientes y pidas perdón lo más rápidamente posible. No para que Dios te perdone, porque ese pecado Dios te lo perdonó. Pero ese pecado tiene consecuencias aquí. Además es un acto de humildad, porque si yo no reconozco y no pido perdón, ¿qué voy a hacer? Sigo viviendo mi vida así. Y entonces sométete al Espíritu Santo, sométete a Jesús para que el Espíritu siga transformando tu manera de pensar. Y se me acabó el tiempo, voy a terminar con 2 versículos entonces. Si llenamos nuestra mente, familia, con la verdad de la palabra de Dios, tenemos el verdadero y correcto discernimiento, podremos identificar más fácilmente los pensamientos y los sentimientos que desencadenan nuestras respuestas pecaminosas. Y una vez insisto que por eso es importante que vengas, que sigas viniendo los miércoles al discipulado, que vengas los domingos. Una vez al mes se reúnen las mujeres ahí, una vez al mes nos reunimos los hombres aquí para formar en nosotros la mente de ¿qué? De Cristo. Ven, deja la vagancia, deja la comodidad de tu carne
que te dice a las 9:30, a las 9. Pero si a las 8 estás en el trabajo, no me sigas diciendo que a las 9 es temprano. Y coges tapón en la semana. Y una vez al mes. ¿Tú entiendes lo que es la falta de la forma de pensar, ¿verdad? Qué terrible que no nos deja hacerle un sacrificio una vez al mes. Que no es ni un sacrificio, es una bendición, pero lo vemos hasta como un sacrificio. Levantarme para ir al trabajo no es sacrificio, pero para ir a la iglesia sí. Dios tiene nuestra forma de pensar tiene que cambiar. No hay otra manera. No hay otra manera. Y el apóstol Pablo nos da la clave para vivir esta vida cristiana como Dios desea y anhela. Y lo voy a leer porque está muy largo. No voy a leer todo el versículo. Es parte de lo que leímos al principio de Romanos. Y él termina diciendo esto después que habla de esa guerra, de que quiero y no puedo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Nuestro cuerpo, nuestra carne es de muerte. No se mejora. Y contesta, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y quiero terminar explicando de qué dos maneras Jesús funciona para nosotros. Con esto termino. La primera, posicionalmente. Léeme Colosenses 1, 21 y 22. Esto los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios. Estamos hablando de todos los que han nacido de nuevo. Aquí todos hemos nacido de nuevo, gracias a Dios. Sigue leyendo. Eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Esto es poderoso. ¿Por qué Dios hace esto? Para que cuando nos mojemos, para que en ese transcurso, en ese periodo, ese proceso de transformación que vamos a caer y vamos a fallar, el enemigo no nos engañe y nos diga, ve, tú estás perdido, tú estás perdida. Tú no eres salvo ni salva nada. No. Tú eres salvo, tú eres en Cristo, santo, separado, sin culpa, sin pecado, y puedes presentarte delante de Él sin ninguna falta. Por eso es que no perdemos la salvación. Esa es nuestra posición espiritual delante de Dios. No importa lo que hagamos, bueno o malo. ¿Están entendiendo, verdad? Pero Dios tiene Jesús tiene una segunda obra, que es la de la vida, ¿dónde? Aquí. Y Jesús nos sirve aquí, porque entonces Pablo lo incluye ahí. Gracias a Dios por Jesucristo, porque aún lo que Dios me pide que viva aquí sin Cristo, no puedo ¿qué? No lo puedo hacer. Y él dice, gracias a Dios que yo permitiéndole al Espíritu transformar mi manera de pensar, mi manera de actuar aquí va a cambiar. ¿Por qué? Porque el Espíritu va a hacer que yo empiece a vivir como Cristo que vivió. Por eso es que da gracias por Jesús. Porque las dos cosas Dios las resuelve con Cristo Jesús. Nuestra posición eterna y nuestra vida aquí. Para su gloria y para su honra, no la resuelve contigo y conmigo, la resuelve con Jesús. Por eso es que a Él es toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza y toda la adoración.